Lo principal para MATLAB es empezar para crear un script. Un script es como tu código, es como la plantilla donde vas a dar las instrucciones que va a ejecutar MATLAB. Para ello hay que ir a nuevo, script, elegir la opción de script y ya se creará el script. En esta parte lo principal sería poderlo guardar, o sea, guardarlo para próximas referencias. Aquí establecemos el nombre y podemos elegir la ruta. Entonces, yo lo coloco video 1 y es el nombre de mi script. El script se guarda como .m, que son los archivos que ejecuta MATLAB. Lo siguiente, después de saber crear y de poder guardar un archivo, es entender lo que son los comentarios, las variables y las funciones. Quizá el concepto más básico para una variable sería lo siguiente, ¿no? Una variable es el nombre o es el espacio donde nosotros vamos a almacenar algún tipo de información o un conjunto de datos, un dato solo o un conjunto de ellos. Por ejemplo, si yo creo la variable de gravedad y le asigno un valor 9.81, ¿no? Aquí podemos ver que yo aquí en mi código yo le estoy diciendo que se va a crear una variable cuyo nombre es gravedad y que su valor va a ser igual a 9.81. No tengo que establecer ni que es entera, ni que es flotante, ni alguno de esos aspectos, simplemente MATLAB lo reconoce. Por ejemplo, si en este momento yo guardo el código y lo ejecuto, en la ventana inferior, que son la ventana de comandos, me va a salir gravedad igual a 9.81100. De igual manera, nosotros podemos observar que en el workspace se me creó una variable que es la gravedad y que le asignó este valor. Si cuando nosotros estamos ejecutando un código no queremos que todo el tiempo esté visualizando lo que es la gravedad, simplemente añadimos un punto y coma. ¿Y para qué sirven las variables? Pues sirve para que nosotros tengamos una diferencia de un valor o que nosotros podamos ir modificando un valor ya existente. Por el momento nosotros podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Si nosotros quisiéramos calcular una fuerza que sería igual a una cantidad arbitraria como 50, pues sería la multiplicación de los 50 por nuestra variable que mantiene este valor. Entonces, cuando yo ejecuto el programa, lo que hace es que a la variable fuerza, aquí estoy creando una nueva variable y le estoy diciendo que su valor va a ser igual a 50 por gravedad. ¿Y qué valor tiene gravedad? Pues el que nosotros le hayamos asignado. Y como no le puse punto y coma al final, aparece aquí en la ventana de comandos. De igual manera podemos ver que se creó la variable de fuerza en el workspace. Normalmente nosotros creamos alguna variable para no tener que estar repitiendo un mismo dato para varias funciones o para varias instrucciones. Y normalmente no establecemos una palabra completa, aunque sería lo ideal porque allá tenemos su referencia. Lo que se suele hacer es que simplemente se seleccionan unas pocas letras o incluso la primera letra únicamente y se añade un comentario para indicar lo que es. Por ejemplo, para añadir un comentario, se tiene que colocar el signo de porcentaje y este se demarcará de color verde. A partir de aquí y todo lo que yo escriba en esta línea va a ser omitido por MATLAB durante la ejecución del código y me sirve para yo poder poner lo que significa la variable, que es gravedad. Como aquí estoy usando la gravedad, necesito cambiarla para que se pueda seguir utilizando este valor. Entonces, si nosotros observamos, como ya cambié el nombre y agregué el comentario, se vuelve a ejecutar y me sigue resultando el mismo valor. De hecho, nosotros podemos notar que no me eliminó la variable de gravedad, porque MATLAB, mientras tú vayas ejecutando códigos, él va almacenando todas las variables. Si tú quisieras limpiar las variables ya existentes, cada vez que tú ejecutes el código, que es lo recomendable para que no se llene de basura o de variables que no se están usando, no se tiene que establecer la función de clear all. Enviando esto se limpiará todo lo que tenemos aquí. Y si yo colocara ICLC, nos permitirá limpiar lo que tiene la ventana de comandos. Por ejemplo, ahorita se colocó lo que es la fuerza
sea, pero nos eliminó la anterior, que aquí se encuentra. En este momento, si yo guardo y ejecuto el programa, vamos a ver que esta vez ya no aparecen y la variable de gravedad, la completa, la que tenía la palabra completa, se eliminó y simplemente nos quedó la de fuerza y G. Hay que mencionar que lo que está en comentario no se ejecutará, hay que demarcarlo. Por ejemplo, si yo le digo o al programa que después de darme la fuerza me dé lo que es 1 más 1 y yo ejecuto este código, podemos ver que aquí lo primero que hay que notar es que creó MATLAB una variable de nombre ans, que es de answer, de la respuesta, ¿no?, a mi incógnita, que es 1 más 1, y simplemente le asignó el valor de 2. Y también tenemos por aquí arriba lo que es la fuerza. Pero ahora, si yo este proceso, si yo esta operación, yo coloco el signo de porcentaje al principio, vemos cómo se coloreó de verde. Eso significa que ahora es un comentario y cuando yo ejecute mi programa no me va a aparecer. Y de hecho, como yo limpio las variables que están en el workspace con clear, desaparece de aquí también la variable de answer. Y los comentarios se pueden establecer para dar indicaciones, algunas anotaciones o cosas para futuras referencias. Incluso si yo estoy probando cosas en el código, puedo establecer algunos comentarios extra. Bien, pero MATLAB no trabaja simplemente con un único valor para una única variable. Aquí las variables usualmente lo que tienen es que tú puedes almacenar varios valores en forma de una matriz o en forma de un arreglo dentro de una misma variable y esta variable representa dicha matriz. Por ejemplo, una variable que tiene dos valores distintos puede ser un punto que se encuentra en el espacio. Como nosotros sabemos, si se encuentra en el espacio tiene una coordenada x y una coordenada y. Y nosotros podemos establecerlo, ¿no? El punto A, que es nuestra variable A, tiene su primer valor, lo que sería nuestro valor correspondiente a la coordenada en x que tiene, y un segundo valor que es correspondiente a la coordenada y. Al expresarlo de esta manera, nosotros estamos creando una matriz de una única fila con dos columnas, 1 y 2. Esta información es importante. Si nosotros quisiéramos crear una línea, necesitaríamos otro punto arbitrario, un punto B, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, si nosotros podemos establecer un punto B, estableceríamos de igual manera, ¿no? Su coordenada en X, que correspondería a BX, que es este 2, y su coordenada en BY, que correspondería a 2. Teniendo en cuenta eso, lo que seguiría sería entender lo que es la función de line. Line es una función que te permite crear una línea entre dos puntos, pero tú simplemente no puedes establecer que la cree entre A y B. Tienes que entregarle un conjunto de valores de X y de Y. Para eso podemos formar lo que viene siendo un arreglo. Entonces yo puedo establecer que mis valores de X y mis valores de Y queden de esta manera. Los valores de X los corresponde lo que es a X, que vale 0, que es el valor que tenemos aquí, y el valor de BX, que corresponde a 2, que es el que tenemos aquí. En cambio tenemos los valores de Y, que tenemos que colocarlos como corresponden. Por ejemplo, al punto A le corresponde su AX y su AY. Su AY tiene el valor de 1 y colocamos 1. O el valor de Y del punto B es de 2, entonces colocamos 2. Si notamos, aquí ya tenemos nuestra matriz con los valores de X, de A y B, y nuestra matriz con los valores de Y, de A y B correspondientemente. Y estos dos valores ya los podemos emplear para la función de line. Entonces, nosotros simplemente tenemos que escribir line, indicarle que es X y que es y ejecutarlo. Como nosotros podemos ver, aquí ya nos establece una línea. La línea corresponde desde lo que viene siendo el punto 0, el punto 0,1 al punto 2,2. Y aquí se genera la línea.
Realmente en este código no estamos empleando lo que viene siendo la variable a ni la variable b, o sea, no las tenemos y las creamos, pero no las estamos empleando, simplemente estamos empleando x para la función de line del valor de x y estamos usando y igualmente para la función de line del valor de y. ¿Por qué es recomendable la creación de estas variables? Es de manera simple. Imaginemos que si queremos cambiar el punto en el espacio, para que en lugar de que sea 0,1 sea 5,3, nosotros tendríamos que venir y cambiar los respectivos valores en la parte inferior para que de esa manera nos cree la línea. Pero normalmente lo que se hace es que una vez que ya tenemos los vértices, simplemente llamamos los valores que tiene correspondiente a x y a y dentro de la nueva variable. Pero ¿cómo llamamos lo que viene siendo el primer valor de a? ¿Cómo llamamos a ese valor de ax? Bueno, pues lo primero es el nombre de la variable, que es a. Lo segundo sería, entre paréntesis, establecer en qué posición está el dato de esa variable que nos interesa. Si nos fijamos, tiene dos posiciones. La posición 1 la corresponde el valor de 5 y la posición 2 la corresponde el valor de 3. O lo que sería de otra manera, la posición 1 lo corresponde el valor de x y la posición 2 el valor de y. Entonces, para x podemos establecer que es a1. Con esta afirmación nosotros vamos a mandar llamar el primer valor de la variable a, que es el 5, que es su valor de ax. Para el segundo sería llamar el valor que tiene b, el primer valor que tiene b, que corresponde a bx, es igual b y entre paréntesis el primer valor. Para y emplearíamos lo que es el segundo valor, seguiríamos usando lo que viene siendo a, pero esta vez en vez de llamar el primer valor que corresponde a x, llamamos al segundo valor que corresponde a y, que sería 3. Y de igual manera con b. Aquí ya estamos, en vez de utilizando directamente los valores, ya estamos utilizando los valores que definimos de los vértices. Y si nosotros lo ejecutamos, podemos ver que nos sigue creando la línea de lo que es el punto B a lo que es el punto A. Es importante remarcar que en este momento puede ser algo no tan sencillo o no tan necesario, porque únicamente tenemos 2 puntos en el espacio. Pero a medida que se van incrementando los puntos, es conveniente llevar un orden. Y de esa manera, a medida que avancemos en el código, si nosotros deseamos cambiar los coordenadas del punto A o del punto B, las podemos cambiar directamente desde aquí y ya la de hilo se cambiaría. Y nos podría implementar. Entonces nosotros establecemos que estos puntos de aquí son los puntos en el espacio. Son sus coordenadas de x y y. Lo que tenemos aquí abajo es la matriz de valores de x y y de los puntos. Y con eLine es la que nos permite dibujar la línea. Entonces, esto es lo que tenemos como resultado. Bien, ahora que entendemos cómo dibujar una línea, hay otro aspecto importante. Por ejemplo, a la línea que tenemos le podemos poner un nombre. La podemos nombrar. ¿Qué significa esto? Que la vamos a almacenar en una variable. Es decir, que esta línea que nosotros dibujamos del punto 2,2 al punto 5,3 la almacenamos en una variable y la variable la voy a llamar línea. Como pueden ver, la almaceno de igual manera que almacené cualquier otro valor, ¿no? Escribo el nombre de la variable, que va a ser línea 1 para no confundir, que va a ser igual a la línea creada. Una vez que nosotros ya hemos almacenado esta línea en una variable, nosotros podemos modificar algunas de sus características. Existen 3 que son las más comunes o que son las más usadas, por ejemplo, para modificar, que son el color, el tipo de línea y el ancho de línea. Si nosotros ejecutamos el código,
lo que nosotros tenemos aquí, que es nuestra línea 1, vemos que es delgada. Este es un grosor equivalente a 1. Su color por defecto viene siendo el azul. Y el estilo es una línea continua sin espacios intermedios. Entonces, por ejemplo, yo quiero cambiar primeramente el grosor de la línea. Para eso mando llamar lo que viene siendo el nombre de la línea que creé, que es línea 1 punto, y aquí le hablo a su propiedad, que es line width. Line width me permite establecer el valor del grosor de la línea. Es decir, primero ya establecí que creé la línea, y en segundo voy a establecer que a esa línea 1 el grosor que va a tener va a ser igual a un valor que yo le dé. Yo le puedo dar un valor, por ejemplo, de 5, y veremos cómo la línea que se dibuja va a ser mucho más gruesa que la anterior. Aquí lo podemos ver y se aprecia mejor el color. Normalmente el valor que yo dejo por defecto es el de 3, porque es más visible al momento de presentarlo, que simplemente sí lo demarca bastante, pero no exagera como para abarcar otros puntos. Entonces tenemos esta que es nuestra línea, este que permite el cambio de grosor, y las otras propiedades que tiene vendrían siendo la del color para continuar, que sería línea 1 punto igual. Aquí es el nombre de la variable, el punto para indicar que vamos a cambiar algunas de sus propiedades, y la propiedad de color se cambia usando color, y lo igualamos a algún valor que nosotros deseemos. Aquí se emplea una palabra en inglés, ¿no? Por ejemplo, yo en vez de que sea azul, que es el valor que tiene por defecto, quiero que sea verde. Entonces sería usar la palabra verde, y con esto ya entenderá que lo que quiero cambiar es el color. Si yo ejecuto este código, veremos que la línea mantiene el grosor que yo establecí de 3 y el valor, y cambió su color a verde. Lo siguiente que normalmente se suele hacer es cambiarlo para que ya deje de ser, para que cambie su estilo. Como vemos, como lo habíamos comentado, es una línea continua. Yo quiero que, por ejemplo, sea una línea intermediaria. Entonces, igual que con las otras propiedades, mando llamar a la línea 1, establezco un punto, y para cambiar su estilo es line style. Y existen algunos estilos predefinidos que yo tengo que emplear, no puedo usar cualquier estilo. Por ejemplo, yo puedo establecer dos guiones medios que cambié, que hacen el cambio de estilo. Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto esto, vemos que la línea dejó de ser continua y pasó a tener esta expresión. Existen algunos ya predefinidos que podríamos buscar en la internet. Por ejemplo, otros son los dos puntos, y una vez que lo ejecuto vemos que la línea es punteada, ya no son segmentos. Pues como dijimos, si simplemente queremos que la línea sea continua, este lo podemos eliminar o lo podemos comentar. Entonces ya no formaría parte del código. Cuando lo ejecutemos vemos que la línea vuelve a ser completamente recta. Entonces ahí ya podríamos tener lo que sería nuestra primera definición de la línea.